Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Licenciado, sería bueno establecer aquí si las sentencias interlocutorias, preparatorias, incidental, generan un interés casacional. Esto sería interesante revisarlo, a ver, porque es que a veces hay abogados que se pasan de ligero. Fíjese, o de listo. La pregunta es interesante porque nos remite directamente a las disposiciones del artículo 10 y del 11 de la misma ley, porque en principio toda sentencia interlocutoria y preparatoria que no juzguen sobre un aspecto de fondo para ponerle fin a una ley determinada, esos recursos son inadmisibles y no hay la necesidad de que se tenga que cumplir con un requisito de interés casacional estableciendo como motivo, como objeto, un recurso de casación envolviendo causales que tengan que ver con una sentencia preparatoria, con una sentencia interlocutoria que en modo alguno puso fin a ninguna litis. Entonces, esos recursos de pleno derecho son inadmisibles. Y como el interés casacional está diseñado para que se tenga que cumplir no con un motivo de causa del recurso, sino como una condición indispensable de admisibilidad del recurso, evidentemente que resulta sobrante que tengamos que hablar de interés casacional sobre una sentencia preparatoria o interlocutoria que no le puso fin a ninguna litis. Exacto. De pleno derecho, por el mismo artículo 11, en su numeral 3, que no solamente habla de la inadmisibilidad o de la improcedencia del recurso por aquellos 50 salarios mínimos, sino también por aquellas decisiones que no son susceptibles de ser recurridas en casación. Y entre ellos están esas sentencias preparatorias, los autos administrativos, las ordenanzas que no sean las de referimiento, exceptuando las de referimiento. Entonces, esas decisiones automáticamente se recurren en casación. No hay que hablar de interés casacional, no es necesario, porque generan una especie de inadmisibilidad, si se quiere, de pleno derecho, una improcedencia. Correcto. Hay una pregunta importante aquí, licenciado. ¿Es importante, a la luz de la nueva ley de casación, que las partes estén presentes en las audiencias que se celebran allí? No, no es relevante. Lo importante es que, bueno, cuando usted dice presente, sí, que se refiere a la parte física. Sí, las audiencias. Que estén en la parte física. No, basta con que estén representadas, sí, y que los abogados hayan hecho elección de domicilio en el Distrito Nacional. Correcto. Y que ambas partes estén representadas. Pero tienen que ir a las audiencias. No, ellos físicamente no tienen. Perfecto. Bueno, ellos no tienen que estar allí. Esa es una novedad de la ley. Físicamente ellos no tienen que estar allí porque es un derecho escrito. Sí. Procesalmente hablando, porque ¿a qué va una parte física que no va a haber comparecencia personal? Sí. No va a haber informativo testimonial, no va a haber ningún tipo. Y solo el examen de una decisión. No, es simplemente, porque es que la Suprema como Corte de Casación no juzga a fondo. No. Simplemente lo que examina. Pero examina la sentencia, las causales de esa sentencia, desde el punto de vista de ese recurso extraordinario llamado recurso de casación. Sí. No va a examinar el punto de partida por el que el juez de segundo grado, de última instancia, decidió esa decisión. Sobre esos puntos no lo va a decidir. Va a decidir sobre el criterio de si se excedió de algún aspecto que no fuera juzgado, que no fuera tocado y que se entienda o que haya contradicción de dispositivo, porque ahí sucede, hay razones. A veces no hay una congruencia entre el dispositivo de la decisión y la motivación de la decisión. Entonces, ya eso no es la discusión de establecer las cuestiones de fondo, sino que
si en el recurso se establece como causal que hay una contradicción y se establece eso como medio causal, ¿verdad? Como causalidad, y se entiende que hay una violación al debido proceso para establecerlo así, o alguna tutela, o algún principio dispositivo, o el principio de lo contradictorio, o probablemente a la inmutabilidad procesal, Sí. o tal vez por decidirse de manera extra u ultra petita, pudiéramos considerarlo por entenderse que son cuestiones de orden público Correcto. y que se solicitaron, pudieran decidirse, pero no ya, eso es otra cosa, a establecer el término al que arribó un juez para decidir el fallo, sino verificar, revisar que ese fallo no está en congruencia o en consonancia con el dispositivo, ¿verdad? Y la motivación. Y las causales que se hayan promovido para hacer anulable esa decisión. Pero recuerden lo difícil que resultaba para nosotros los abogados tener que trasladarnos a la Suprema Corte de Justicia desde Santiago, o los que viven en Dajabón, en Montecristi, en Barahona, a una audiencia que muchas veces se le pasaba a uno la fecha de la audiencia. Sí. A mí me llegaron a condenar en defecto allá, no obstante casaban la sentencia. Porque también es difícil revocar una sentencia. Sí, es difícil. Porque la Suprema en sí, como Corte de Casación, no revoca sentencia. Sí. Anula sentencia. Exacto. No revoca. Porque hablar de revocación es hablar de una cuestión de juzgar sobre el fondo de una decisión para que se hable de revocación. Ahora, lo asombroso es que hay abogados viejos, como uno que yo vi ayer, cuyo nombre me reservo, que en materia penal, él fue a la Suprema a depositar un recurso de casación. Oh. Pero es que en materia penal, la misma ley de casación establece que no es en la Secretaría de la Suprema que se interpone el recurso. Sí. Es en la Secretaría de la Corte de Apelación que dictó la decisión. Porque si hay una materia que está apartada de la ley de casación, es la materia penal. Porque es el Código Procesal Penal que regula el recurso de casación y no la ley 2-23. Sí. ¿Usted me entiende? Exacto. Y dan ese viaje chino, como le llaman, un viaje chino a la Santo Domingo. Pero le dije, pero ¿usted viene aquí? Porque en materia laboral, por ejemplo, se daba, en la anterior disposición, usted no tenía que ir a la Suprema, usted tenía que ir a la Corte de Trabajo. Sí. Y ellos enviaban el expediente. Pero que ya no es así. Ya no es así. Usted tiene que ir a la Secretaría de la Suprema, depositar un recurso de casación en materia laboral, en materia inmobiliaria, en materia civil, en materia comercial, excepto en materia penal. ¿Usted me comprende? Sí. Esas son de las innovaciones que ha traído la ley de casación, porque cada día los abogados tenían inconvenientes trasladándose a Santo Domingo. Se le pasaban las audiencias. Y así el sistema judicial tendrá que irse automatizando cada día más para simplificarle la vida a los profesionales del derecho. Va avanzando porque todas las ramas del derecho están en los últimos tiempos constitucionalizándose cada día más. Sí. A partir de esa constitución del 2010, la revolución ha sido grandiosa. Y cuando vengan ahora estos nuevos códigos que ya están en el Congreso y que hay probabilidad que si en esta legislatura no salen, ya en la próxima, digamos de febrero en adelante, puede ser que sí, que el Código Procesal Civil, así como el Código Civil, entre ellos que otras leyes, incluyendo la de inquilinato, así como otras leyes, puedan entonces venir a establecer criterios de avance en el derecho procesal dominicano. Esto también nos indica que los abogados tenemos cada día que ir adaptándonos a los adelantos de la tecnología, porque en un futuro no muy lejano vamos a tener la mayoría de las audiencias virtuales. Sí. En la pandemia tuvimos un ensayo y los abogados estaban con el grito al cielo. Bueno, hay esos gritos que usted dice cuando se estaban conociendo de forma virtuales y que eran resoluciones que existían, pero ya hay leyes electrónicas y digitales de firmas que ya ahí por ahí se está vendiendo la idea de que van a venir disposiciones que van a lograr que esos
procesos deban conocerse de manera virtual, que de hecho ya muchos de ellos en materia civil se están conociendo. Exacto. Sí, materia, sí, y se conocían en ese momento. Porque uno elige la modalidad en que quiere la audiencia. Sí, o presencial o virtual. Sí. Y yo no lo veo mal. Inclusive, voy más lejos. Ya usted en el depósito de documentos, usted no deposita de manera física los documentos. No, ya sé. Usted los lleva y lo escanean y ya ese escáner se encargará de promover para la posible decisión de ese proceso. La Vega inició, desde usted lo sabe, fue el primer, aquí en Santiago, el primer distrito que comenzó en Santo Domingo. Sí. En otro, pero en Santiago también ya tiene un tiempo, no tanto, pero tiene unos meses ya, como 3 meses que está en eso. Pero es una innovación tremenda. Recuerde que usted depositaba unos documentos originales. Si no estaba conforme con la decisión dictada por el tribunal de primera instancia, tenía que volver a solicitar un desglose, esperar un tiempo que le entregaran esos documentos. Ahora usted se queda con sus originales en las manos. No, y que se establecía de que si esos documentos están ahí depositados y no había un fallo y usted tenía que accionar en otra instancia, usted con esos documentos ahí no podía hacer nada porque estaban retenidos hasta que hubiese un fallo que desapoderara a ese tribunal. Exacto. Y usted solicitar el desglose. Y luego si recurría y tenía que depositarlo de nuevo y habría otra instancia, no podía hacer uso de los mismos documentos, por lo menos en originales, sino que tenía que hacerle una reproducción en copia. Producirlo otra vez. Para poder... Pero ya no, ya usted puede usar los mismos documentos en todas las instancias y solamente es escanearlo y ya. Y ahora más bueno todavía, porque ahora cuando usted va a una sala y pide que le compartan esos documentos que usted depositó escaneado, con un clic, se lo envían a su correo. Y ya están ahí. Se lo envían a su correo y usted no tiene que ir a sacar copia. O sea que usted puede perder el expediente y va por la secretaría y le dice, yo quiero que me envíen electrónico, de manera electrónica. Claro, naturalmente, como todo se maneja con un número de caso, con un número de caso que es el mismo número de expediente y un número de solicitud, pues evidentemente que hay una hoja de entrada del depósito escaneado de esos documentos y usted debe saberse por lo menos o el número de caso o el número de ticket del depósito para que ellos puedan entonces compartir esas documentaciones. Hay una materia que yo entiendo que tal vez tendría dificultad para las audiencias virtuales, la materia penal, que a veces hay que escuchar testigos y esto de los interrogatorios y los contrainterrogatorios, aunque a veces resulta más fácil porque usted que tenga un proceso penal, juntar todos los testigos que usted le está aportando en el proceso a veces resulta difícil. No, y mire una cosa, que como el derecho penal más bien envuelve una especie de responsabilidad personal y donde un juez tiene que ver realmente a ese testigo hablar y ver ese interrogatorio y ese contrainterrogatorio, vivirlo, para ver si esas preguntas capciosas o si esas preguntas subjetivas, o ver que ese testigo no sea un testigo referencial y que sea un testigo ocular, que sea un testigo que puede ser manejado por la vía virtual. Puede ser manejado por la vía virtual, porque a la hora que se escuche virtualmente una pregunta, cualquiera que no esté viéndose por pantalla le puede decir al testigo que no hable, que no responda. Correcto. O que si va a responder, que diga que sí, o que diga que no. Entonces podría ser podría ser entonces ese testigo no darle el resultado requerido. Yo entiendo que lo mejor sería que continúe presencial, porque es un asunto muy especial. Así es, llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio. O el lunes. Bueno, sería el lunes ya. A veces el formalismo, ¿no? El cuerpo se adapta a eso si Dios quiere, hoy, el día a día. El viernes estaríamos por aquí. Sí, regresamos el lunes. Buen fin de semana. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.